¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la filosofía bíblica del discipulado. Estamos hablando acerca de conceptos de discipulado que muchas veces se manejan en las congregaciones y que al mirar las escrituras no tienen nada que ver con el modelo que Jesús estableció en la palabra de Dios. El discipulado debe definirse en esta tarde con lo que no es. Es decir, muchas definiciones se aprecian mejor viendo la parte negativa de lo que no debemos hacer. Así que, en primer lugar, vamos a decir que el discipulado no puede consistir solamente en un curso. El discipulado no es un curso de seguimiento o una clase de seguimiento para nuevos miembros de la iglesia. Quien crea esto está muy equivocado. Jesús no tuvo la intención de dar un curso o una clase de seguimiento de nuevos creyentes judíos. Él tomó a 12 hombres y después esos hombres tomaron a otros más para reproducir su vida en ellos. La vida que el maestro había puesto en ellos era reproducirse en la vida de otros. Por eso, quien piense que el discipulado es un curso teórico, una clase teórica donde se le imparte a un nuevo creyente conceptos de la iglesia, conceptos de la Biblia, está muy equivocado. El discipulado no es otro departamento ni tampoco es una categoría más en el presupuesto de la iglesia. No es algo que se delega a un miembro del cuerpo pastoral. El pastor fulano de tal, él es el que está a cargo del discipulado. Nosotros estamos a cargo de otras cosas importantes, las misiones, el evangelismo, la vida social, el diaconado. No. El discipulado es la vida de la iglesia. El pastor debe discipular, el pastor debe discipularse. El pastor debe estar discipulando a la iglesia, debe estar discipulando a sus líderes. El discipulado es el mero corazón de la misión que hemos recibido de Dios. Por eso no es un curso. El discipulado consiste en la transferencia de vida y de madurez espiritual de una persona a otra persona. Te voy a ser sincero. Durante mucho tiempo me entregaron personas bajo mi responsabilidad. Y me da mucha tristeza, pero también soy honesto decirlo. Quizá no fui el mejor maestro, quizá no fui la mejor persona a la cual se le entregaron vidas de otros, porque no tenía yo claro acerca del proceso de Jesús en mi vida. El discipulado es un proceso, el discipulado no es una clase. Este proceso ocurre en la medida en que el aprendiz, en que el alumno se va transformando a la imagen del Señor Jesucristo, al igual que su maestro ha sido transformado. Ahora me miro tiempo atrás y ahora me miro como estoy ahora y digo, qué cosas no hice, qué errores no cometí. Pero me entregaron una responsabilidad que era dar clases de discipulado, pensando que realmente eso era derramar nuestra vida en otros. Yo sabía que tenía que derramar mi vida y la vida del Señor Jesucristo en otros, pero el concepto no estaba desarrollado en mí. Y ahora puedo entender que no siempre hice una muy buena labor. Pero aquí estamos, aprendiendo también en estos años. El alcance del discipulado fácilmente incluye el asunto de la reproducción espiritual. El discípulo se quiere reproducir, el discípulo quiere desarrollar su fe, quiere comunicar su fe a otros. El discipulado no es un programa que pueda empacarse y comprarse. Compré un curso del discipulado. Adquirí un curso de discipulado. Ahora la iglesia ha adquirido un nuevo curso del discipulado. No, amigos, no es un programa que pueda empacarse y comprarse. El discipulado no está en conflicto con el evangelismo, como hemos dicho anteriormente, sino que el evangelismo es el primer paso obligatorio del discipulado. No existe discipulado sin antes haber pasado por el primer paso, ¿verdad? Perdón la redundancia, del evangelismo. El evangelismo es el inicio de todo proceso de formación. El discipulado
Fue un proceso que requirió que nuestro Señor Jesucristo invirtiera 3 años y medio en su vida o de su vida, formando, enseñando, tolerando, aguantando, soportando a 12 hombres imperfectos, que al final la mayoría lo dejó solo. Entonces, si Jesús pasó 3 años y medio discipulando, formando a la gente, ¿por qué escuchamos hoy curso de 3 meses de discipulado? Clase de discipulado de 6 meses. Aprende y desarróllate en la vida cristiana a través de tu discipulado. En el primer curso que dura 6 meses, el segundo otros 3 meses y en el cuarto, y así nos vamos yendo. No, amigos, si el discipulado fuese un curso de unos cuantos meses, entonces la pregunta sería, ¿somos mejores maestros que Jesús? ¿Somos mejores mentores que el maestro de maestros que le tomó 3 años y medio, día y noche, caminar con sus discípulos? No, obviamente no, ¿verdad? El discipulado es la participación personal de Jesucristo al formar a otros. Y hoy en día se requiere que desde el pastor principal hasta los líderes tengan que estar involucrados en el proceso de formar personas. Hay gente que hoy en día se ha puesto títulos, ¿no? Rimbombantes, el apóstol tal, el profeta tal, y han perdido el piso. El pastor fundador, el pastor grande, el obispo, el presbítero. ¡Wow! ¡Qué términos! Pero realmente se desligan de una función muchas veces clara que es formar a otros, ir moldeando la vida de la gente que está alrededor de nosotros. El discipulado nunca va a florecer en una iglesia en la cual el liderazgo no está discipulando. Eso es muy importante que lo entendamos. Entonces tenemos que mirar que el discipulado establece una gran conexión entre las metas medibles de la iglesia local y las metas que no son medibles. Es decir, unas metas que se pueden medir por parámetros de cantidad o de alcance, y otras metas que son intangibles como la madurez o el desarrollo espiritual. Evangelizar a la gente, compartir las buenas nuevas de salvación de Jesús es el primer paso. Él dijo, por tanto, id. Tenemos mucha gente en las iglesias sentadas, cantando, involucradas en programas de liturgias, de ceremonias, de modas, de shows. Pero si te pones a pensar y analizar, ¿cuántos de ellos están cumpliendo la gran comisión de ir y hacer discípulos, de transmitir una vida a otros? Esto nos lleva a entender que es imposible discipular a un inconverso, y eso me llega a algo más profundo. La vida de mucha gente que está en las congregaciones, cuando dice, no puedo compartir mi fe, no sé cómo evangelizar, no sé qué decir, ¿no podríamos estar cayendo en una falsedad de aceptar como nuevos nacidos o nacidos de nuevo a gente que realmente no lo ha hecho? Que no puede comunicar lo que Jesús ha hecho en su vida, si lo ha transformado, si ha comenzado un proceso. Porque la Escritura nos muestra claramente que cuando los primeros discípulos daban el primer paso de haber creído en el Evangelio de Jesús, querían comunicar su fe a otros, aunque no eran los apóstoles, ¿verdad? No eran los grandes maestros de la fe, pero tenían ese deseo. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? La vida cristiana nunca ha tenido el propósito de que el individuo viva aislado o viva paralizado, sin desarrollarse, sin comunicar su fe. Porque la Biblia nos enseña que en todo proceso, transmitir vida, en el proceso de discipulado, quiero decir, en todo proceso de discipulado bíblico, transmitir vida es el signo más palpable y más visible de que uno ha iniciado su proceso de discipulado. Nos vemos hasta la próxima.